Ella se puso a la venta por una pierna protésica, pero nadie quería a la chica alienígena rota excepto él. Gord 7 había sido una vez una luna de suministros, un punto intermedio logístico entre ciudades orbitales y colonias distantes. Ahora apenas se sostenía unido. La mayoría de las cúpulas estaban agrietadas. Los sellos de presión fueron tapados con chatarra. El distrito de salvamento era el único lugar que aún respiraba con dificultad. El viento sonaba como metal rechinando. Se movió a través de estructuras medio derrumbadas y envió nubes de polvo rojo a través de los callejones inclinados. Los relés de potencia zumbaban en lo alto. La luz llegaba en destellos, a veces blancos, a veces de un naranja enfermizo, como luces estroboscópicas de advertencia atrapadas en un bucle. Valari se sentó debajo de los restos de un muro comercial. Una losa de aleación atornillada torcida entre dos columnas de acero. Ella eligió este lugar porque tenía un panel trasero y medio techo. Mantuvo alejado lo peor del clima. Esa mañana había dibujado un mensaje en una tira de tela con tinta de campaña vieja. Se lo ató alrededor del pecho por encima de los restos descoloridos de una túnica de combate. El mensaje fue breve. Yo puedo cocinar. Limpio. Reparar maquinaria. Calienta tu cama. Solo por favor deme una pierna protésica. Le faltaba la pierna derecha justo por encima de la rodilla. Hace 3 años, ella era un oficial de guardia planetaria. Seguridad del sitio 14 de la División Valari. Cuando un reactor cerca de su estación se derrumbó. Su unidad fue dada de baja como una pérdida aceptable. Sin evacuación, no hay recuperación médica. Los altos mandos enterraron el incidente en un informe de disputa comercial y siguieron adelante. Valari sobrevivió, pero apenas logró salir, y fue trasladada en helicóptero por un equipo de chatarra que la arrojó fuera de una cúpula en Gorit 7 cuando vieron que no tenía etiquetas de crédito cibernético. Eso fue hace 9 meses. Desde entonces, se había mantenido viva gracias a las obras y al trueque. Su nombre no estaba en ningún registro, no tenía derecho de nacimiento ni credenciales de ciudadanía. La pierna que perdió había sido una quemadura limpia, pero como no tenía forma de pagarla, nadie le había ofrecido nunca un reemplazo. Ahora estaba sentada con una sola pierna, usando los restos rotos de su viejo uniforme, manteniendo la espalda recta para no desplomarse. Incluso ahora, el orgullo mantenía su columna rígida, pero la estaba quemando. Ella no estaba esclavizada, no tenía collar ni cadenas, pero aún así había escrito la oferta. No porque se diera por vencida, sino porque no sabía qué más hacer. A lo largo del día, decenas de personas pasaron junto a ella. Algunos apenas la notaron. Otros se quedaron mirando demasiado tiempo. Un grupo de chatarreros le arrojó un puñado de pastillas de raciones caducadas y se rieron. Ella no se movió, no los recogió. Entonces una figura aminoró la marcha. No fuerte, no apresurado, solo constante. Llevaba una chaqueta de trabajo reforzada, con las mangas arremangadas hasta el codo y pantalones utilitarios remendados hasta las rodillas. La chaqueta tenía un emblema descolorido cosido en el pecho izquierdo, un símbolo que Valari no reconoció, pero que era militar de algún tipo. Su rostro estaba completamente afeitado, salvo una corta línea de barba a lo largo de su mandíbula. A su derecha, tenía una pequeña cicatriz debajo. Manos ásperas, nudillos llenos de cicatrices. No era grande, pero algo en su forma de estar parado decía que era capaz. Al principio no dijo nada, solo la miró. Entonces te congelarás aquí cuando llegue el próximo cambio de viento. Ella no dijo nada. No preguntó su nombre, no preguntó qué pasó. En lugar de eso, abrió la cremallera de la mochila que llevaba atada a la espalda y sacó un abrigo doblado. Estaba termoalineado, claramente desgastado, pero intacto. Se inclinó y lo puso delante de ella. No estoy comerciando, no estoy negociando. Si quieres entrar, puedes hacerlo. Tengo calefacción, agua o comida. No había nadie más allí. Él se levantó de nuevo,
Dio unos pasos hacia atrás y le dio espacio. Ella lo miró fijamente. Su pierna estaba empezando a tener calambres. Ahora podía sentir cada centímetro de piel expuesta. La fuerte caída de temperatura fue real. El abrigo parecía demasiado cálido para confiar. Él no se movió. Finalmente, lo alcanzó. Su mano tembló. Él le dirigió una breve inclinación de cabeza, se giró y comenzó a caminar. No rápido. Él no miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Eso fue lo que la hizo confiar en él. Agarró su muleta improvisada, un viejo tubo industrial con una punta de goma encajada en la base, y se puso de pie con dificultad. Sus piernas enfermas sufrieron un espasmo una vez. Ella recuperó el aliento y se tranquilizó. La caminata hasta el refugio tomó casi 10 minutos. Cada paso le hundía las caderas. Odiaba que la vieran así, cojeando, lenta, expuesta. Ella se quedó 5 metros detrás de él. Él nunca se dio la vuelta. El refugio estaba debajo de un puesto de mantenimiento en el borde de un distrito de salvamento, oculto bajo un puente ferroviario derrumbado. Tenía una escotilla reforzada marcada con una cinta de peligro descolorida. La abrió con llave y la sostuvo mientras ella entraba. El aire dentro era más cálido y filtrado. Se oía un zumbido desde el otro extremo, un purificador o generador. Ella entró al espacio lentamente, escudriñando con la mirada. Era una habitación grande, mitad taller mecánico, mitad enfermería. Herramientas colgadas en filas magnéticas. Un Lauk estaba sentado debajo de un panel calefactor. Miembros cibernéticos en diversas etapas de construcción fueron suspendidos de soportes del techo. Sus articulaciones servoexpuestas. El suelo era de cemento, desgastado, manchado, pero limpio. Señaló un banco y dijo, «Siéntate». Ella se sentó lentamente. Fue a una pequeña unidad de preparación y regresó con un recipiente de metal lleno de un guiso espeso. Lo colocó frente a ella, con una cuchara al lado. Sin palabras, se quedó mirando y luego dio un mordisco con cautela. Sal, calor, proteínas, comida real. Mientras ella comía, él comenzó a trabajar de nuevo en el banco, concentrado y en silencio, sin hacer preguntas. Era la primera vez en semanas que no esperaba que la tocaran, la ordenaran o la despidieran. «Me llamo Sedwin Dorné», dijo finalmente, sin levantar la vista. Solía ser médico de campo, cuerpo de defensa humana hace mucho tiempo. Ella asintió, tragando saliva. «Valari». Entonces la miró. «Yo conozco ese nombre. Unidad Valari, operaciones de combate». Ella asintió una vez. 14ª Guardia Planetaria. Estabas destinado cerca del derrame del reactor. Sí. Él no preguntó cómo sobrevivió. En cambio, ¿eres alérgico a algún adhesivo o metal? Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque voy a empezar a construirte. Una pierna. Ninguna oferta, ninguna presentación, solo hechos. Ella se quedó mirando. Las emociones surgieron tan rápido que le revolvieron el estómago. No podía decidir si era miedo, alivio o vergüenza. Quizás todo. «Ni siquiera me conoces», dijo ella. «Conozco tu postura. Sé que te has estado sentando mal para evitar presión sobre tu muñón. Sé que usaste un vendaje de campaña de calidad de combate, probablemente de un kit estándar. Eso dice algo. ¿Crees que vale la pena arreglarme? Creo que no estás roto». Silencio. Esa noche, ella yacía en un catre. Él tomó el banquillo. No se intercambian mantas. Sin expectativas. Él no la miró. Ella miró fijamente al techo. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Por qué está ayudando? ¿Por qué no hay precio? ¿Cuál es el truco? ¿Y si es real? ¿Y si me ve? Le dolía más el pecho que la pierna. Pero ella no se fue. Por primera vez en meses, durmió en una habitación con calefacción y puertas cerradas, no para mantenerla dentro, sino para mantener todo lo demás fuera. El silencio del refugio no estaba vacío. Fue deliberado.
Le dio a Valerie espacio para pensar y a Edwin espacio para trabajar. La mañana entraba tenuemente a través de la ventana graduada de la escotilla, filtrada por tragaluces agrietados y una atmósfera pesada y polvorienta. El panel de calefacción zumbaba suavemente detrás de ella. Su cuerpo todavía le duele, pero no por la exposición. Por primera vez en meses, su piel no estaba fría. El policía que estaba debajo de ella crujió cuando ella se incorporó y miró a su alrededor. El banco donde Edwin había trabajado la noche anterior ahora estaba despejado. A su lado había una bandeja llena de gasas, espuma selladora y herramientas esterilizadoras. Instintivamente se tocó el muslo, sintiendo la tierna piel del muñón a través del vendaje. Había perdido esa pierna hacía 17 meses. Durante todo ese tiempo, nadie lo había mirado con otra cosa que no fuera disgusto u oportunidad. Pero Edwin lo había medido con cuidado. Ni vacilación, ni compasión. Oyó pasos ligeros que se acercaban desde un pasillo lateral. Edwin apareció llevando una taza. No es estilo militar, sino cerámico. Agua blanca troceada, dijo simplemente, ofreciéndola. Ella lo tomó sin decir palabra. Él asintió hacia el banco de trabajo. Tendré que volver a envolver tu tocón hoy. Ayudará con el ajuste cuando termine la extremidad. Ella lo miró fijamente. Su voz sonó lenta e insegura. Ya empezaste a construirlo anoche. Retiró un paño de una superficie cercana y dejó al descubierto una prótesis parcial, un marco de metal mate, un compuesto liviano y articulaciones servo-flexibles. Tenía componentes de reserva suficientes para empezar. Esto es personalizado, no estándar. Eso no funcionaría con tu puerta. Ella no esperaba este tipo de detalle. Ella no esperaba que él entendiera su biomecánica. Ella frunció el ceño. ¿Por qué haces esto? Edwin hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Porque preguntaste. No, no te pregunté. Me senté bajo una cúpula y esperé a que alguien estuviera lo suficientemente desesperado como para aceptar la oferta. No estabas desesperado. Acabas de ver a alguien sentado incorrectamente, apoyando su cadera izquierda, apretando demasiado sus costillas, como si se hubieran roto una vez y nunca hubieran sanado, ¿verdad? Valerie miró hacia otro lado. Las cicatrices eran reales. Sus costillas se habían fracturado en el colapso del reactor y se habían curado torcidas. Continuó. He visto esa postura antes en personas que intentaban sobrevivir, no ser elegidas. No te estabas vendiendo. Estabas sobreviviendo. Hay una diferencia. Ella no habló. Él no la necesitaba. Se giró y se puso los guantes. Deberíamos empezar antes de que la presión cambie nuevamente. La cúpula exterior ha estado gimiendo. Podría ser una línea de falla a punto de desplazarse. Se ajustó la tela roja alrededor de la cintura y se movió con cuidado hacia el banco. Sentarse la hizo enojar. Sus piernas restantes aún le dolían por el uso excesivo. Edwin se arrodilló a su lado, abrió el botiquín y le quitó el vendaje con movimientos lentos y practicados. Ella se preparó, pero él no respiró hondo. Ninguna reacción en absoluto, solo un cuidado silencioso y metódico. Parecía limpio, dijo. Hiciste bien en mantenerlo seco. Fue suerte. No, fue disciplina. He visto amputaciones malas. Tuyo en mano. Aplicó un agente anestésico y comenzó a limpiar el tejido. Ella le lavó las manos. Firme, seguro, pero no descuidado. ¿Dónde obtuvo su formación médica? Ella preguntó. Trabajo de campo de combate. Luego se ejecuta el contrato fuera de la red. Arreglé lo que otros rompieron. A veces bajo fuego, a veces peor. ¿Por qué quedarse aquí? Gord 7 está muriendo. Lo sé. Entonces, ¿por qué no te has ido? Él no respondió de inmediato. Se concentró en asegurar la última tira de gasa. Luego se levantó y caminó hacia su lado de la habitación. Me quedé porque siempre hay gente que no puede irse. Alguien tiene que asegurarse de que no se pudran en las paredes. Ella lo observó durante mucho tiempo. ¿Perdiste a alguien aquí?
No aquí. En algún lugar como este. Eso fue todo lo que dijo. Regresó a la mesa y levantó el marco de la prótesis. ¿Quieres probar el encaje de prueba hoy o esperar hasta que se fije el gel nervioso? Puedo manejar la prueba. No tienes que demostrar nada. Ella sostuvo su mirada. Lo sé, pero quiero. Él asintió. El resto de la mañana transcurrió con ritmo. Colocó el primer soporte del marco en su muslo, alineando cuidadosamente el zócalo. Cada toque fue anunciado antes del contacto. Ella notó cómo él hablaba antes de actuar, dándole espacio para decir no. El dispositivo se encendió una vez conectado y emitió un zumbido bajo y sensible. Ella jadeó, no de dolor sino de shock, sintiendo que algo se movía nuevamente debajo de su cuerpo. Algo de ella. Algo que ella controlaba. Abrió una grieta en sus defensas. Ella no lloró. Aún no. Pero ella parpadeó más rápido. Edwin la ayudó a ponerse de pie. El primer paso fue inestable. Sus caderas descentradas. Pero él no la apresuró. Su cuerpo se tambaleó, se recuperó y encontró un ritmo. 2 pasos, 3. En el cuarto día, tropezó fuertemente. Se movió rápido. La atrapó en sus brazos. Ella siseó, humillada. Pero su voz era tranquila. Así es como funciona. Te caes, te ajustas. Ella lo miró sin aliento. ¿Qué pasa si no me adapto? Luego lo construyo nuevamente hasta que lo logres. Él no estaba tratando de impresionarla. Él lo decía en serio. Esa noche, ella insistió en preparar la comida. Él la observó desde el banco mientras ella se movía con cuidado alrededor del mueble de cocina compacto, usando su nueva pierna con movimientos cortos y cuidadosos. Él no hizo comentarios sobre sus esfuerzos. No le dijo que hacía un buen trabajo ni la animó como si fuera una niña. Simplemente pidió más agua cuando su vaso se quedó sin agua. Ella lo apreció más de lo que sabía decir. Más tarde, mientras estaba sentada con su cuenco, finalmente hizo la pregunta que había estado rondando en su pecho desde la noche anterior. ¿Esperabas algo? Él miró hacia allí. ¿De qué? De mi parte. Para la pierna, el refugio de alimentos. Él sostuvo su mirada. No. Ella esperó. No vino nada más. Todo el mundo espera algo, dijo en voz baja. No soy todo el mundo. Entonces, ¿qué eres? Se reclinó, se quitó los guantes y finalmente respondió. Soy alguien que no está intentando arreglarte. Solo te estoy devolviendo tus herramientas. Lo que hagas con ellos depende de ti. Esa noche, ella permaneció despierta mucho después de que las luces se apagaran. Ella no lo entendió. Ella no confiaba en su simplicidad. Pero por primera vez desde que se tiene conocimiento, 14 personas se desplomaron. Sintió que su cuerpo volvía a ser suyo. Y no estaba segura de si eso la aterrorizaba o le daba algo peligrosamente cercano a la esperanza. El tercer día comenzó con temblores, sutiles al principio, movimientos apenas perceptibles bajo los pies, como si el suelo estuviera bajo Gorit. 7 estaban exhalando, pero Edwin se dio cuenta. Hizo una pausa mientras calibraba los sensores de retroalimentación de la prótesis de Valari y colocó 2 dedos contra la pared. Su mandíbula se tensó. Son los subniveles externos, dijo. Se están hundiendo. Valari se apoyó en el banco de trabajo, una mano agarrando el borde. Su equilibrio estaba mejorando, pero no era perfecto. ¿Se trata de una falla estructural o de una violación del medio ambiente? Podrían ser ambas cosas. Esta cúpula está décadas fuera de especificación. Perdemos un sublé. Se propagará en cascada a través de la red eléctrica inferior. Evacuarán el círculo comercial o lo sellarán. Eso nos incluye a nosotros. Ella procesó el riesgo rápidamente. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser horas. Podría ser una semana. Él la miró de arriba abajo. Deberíamos mudarnos pronto, pero primero necesitaremos tu móvil. ¿Realmente móvil? Ella asintió. Sus nervios se encendieron. No solo por la urgencia,
sino por la forma en que la incluyó en el plan. No como una carga, no como alguien a quien llevar, sino como parte del escape. Igualdad de condiciones. Las siguientes horas fueron pura repetición. Edwin preparó ejercicios de movimiento. Pequeño al principio. Pasos, pivotes, cambios de peso y luego tareas más avanzadas. Pisando herramientas dispersas y navegando por suelos irregulares. Ella se cayó 2 veces. La segunda vez, no esperó a que él la ayudara. Ella se incorporó con la mandíbula apretada. Edwin la observó atentamente, en silencio, sin juzgar, solo evaluando. La forma en que un técnico supervisaría un sistema de precisión que vuelve a estar en funcionamiento. Mientras ella descansaba, él trabajó en la carcasa final de la pata, una mezcla liviana de aleación y malla amortiguadora que podría sobrevivir a un sprint, una subida o una caída. Ella notó que él agregaba algo al interior del soporte superior. ¿Qué es eso? Ella preguntó. Capa de suspensión de impacto, pero también algo más. Giró la pierna y le mostró una serie de pequeños grabados en la carcasa interior. Letras Harari escritas con líneas nítidas y cuidadosas. Ella se inclinó. Era su nombre completo, rango y designación anterior. Solo 2 personas en mi unidad me llaman por mi rango, dijo en voz baja. Ambos están muertos. No lo eres, respondió. Y no creo que estuvieras destinado a permanecer roto. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Tú buscaste eso. Le pedí a un cortador local que hiciera una prueba. Tuvimos que sobornarlo con filtros de agua. Le tomó 2 días. Se encogió de hombros. Quería saber para quién lo estaba construyendo. Las emociones se agitan con fuerza en su pecho. Más agudo de lo que ella estaba preparada. No por el gesto, sino porque lo había hecho sin decírselo. Ningún anuncio, ninguna gran revelación. Él había recordado su nombre antes de que ella lo recordara. Más tarde, mientras practicaba de nuevo, finalmente hizo una pregunta que había estado evitando desde la primera noche. ¿Por qué no te fuiste con el resto de ellos? Edwin no fingió malinterpretar. Él simplemente miró la pared del fondo. Solía realizar misiones de evacuación en colonias exteriores. Desembarcábamos durante los asedios y sacábamos a los supervivientes. Me volví bueno en organizar el triaje, los despegues rápidos, las extremidades, la estasis, todo. Un día nos retrasamos unos minutos, solo 4. 2 niños murieron. Uno ya estaba a mitad de la rampa cuando nos alejamos. No se inmutó mientras hablaba, pero sus manos se quedaron quietas. Después de eso, dejé de moverme y comencé a arreglarlo. Valari no interrumpió. Dejó que el peso permaneciera en la habitación durante unos segundos. Por eso vives bajo una cúpula de salvamento. Él la miró a los ojos. Algunos corren, otros pagan, otros se quedan y construyen. Ella pensó en eso mucho tiempo después de que él regresó a sus herramientas. Esa noche durmió más profundamente. Su cuerpo no gritaba con cada cambio. La nueva articulación se había ajustado perfectamente. El dolor se había convertido en un ruido de fondo. Sus sueños eran menos violentos. No pacífico, pero más tranquilo. Ella se despertó antes que él a la mañana siguiente y se encontró mirándolo desde la cuna. Estaba dormido en el suelo apoyado contra el mamparo, con la chaqueta sobre el pecho. Su mano descansaba cerca de su caja de herramientas como si se hubiera desmayado durante una reparación. Dormía y parecía diferente, menos un soldado y más alguien que había pasado años intentando hacer demasiado con muy poco. Ella se puso de pie lentamente, caminó sin pensar, sin dolor, sin cojear. Ella no necesitaba la pared. Ella no se dio cuenta que estaba llorando hasta que se quedó sin aliento. Cuando Edwin se movió, la encontró ya moviéndose por la habitación, limpiando, clasificando, revisando los sellos de ventilación. No es necesario, empezó. Lo sé, interrumpió ella. Por eso lo hago. Esa simple declaración se instaló entre ellos. Ni obligación, ni trueque,
sino elección. Al mediodía, le entregó una bolsa compacta con raciones, 2 cartuchos de agua y un abrigo doblado. Nos mudamos esta noche, dijo. Las fluctuaciones de energía aumentarán alrededor de la medianoche. Nos dará cobertura. ¿Cuál es nuestra ruta? Escalera de emergencia a través del subsector 9, luego salida por el pozo de tránsito secundario. Se sitúa por encima del nivel de colapso. Si se mantiene, estaremos a salvo. Y si no, entonces corremos juntos o caemos juntos. Ella lo miró fijamente. Eso no es protocolo. No, no lo es. Mientras las luces parpadeaban de nuevo y las paredes crujían con el peso de la cúpula moribunda, se reunieron en silencio, pero no había tensión. Estaba concentrado. Comprobó 2 veces las reservas de potencia de la prótesis y ajustó las abrazaderas de presión. Ella ya no tenía miedo de caminar. No tenía miedo de que la vieran cojeando o fallando. Lo que la asustaba ahora, silenciosa y profundamente, era que alguien finalmente la había mirado y había visto más que daño. Y no estaba segura de si podría vivir con perder eso ahora. La alarma empezó a sonar 5 horas antes de lo previsto. No fue el agudo sonido de una evacuación controlada. Fue un sonido contundente, crudo, un claxon sin filtro que resonó de manera desigual en los corredores interiores del salvamento. Las luces de emergencia pulsaban en rojo contra las paredes de metal agrietadas, proyectando sombras irregulares que se movían con cada movimiento. Edwin ya estaba en la puerta, ajustándose la última marcha al cinturón. Valerie llevaba su cartera sobre un hombro y ambas manos firmes a sus costados. Su cuerpo ahora se movía de manera diferente, centrado, inclinado, casi demasiado tranquilo. Saltaron la purga de presión, murmuró Edwin. Alguien arruinó la secuencia del sello. Colapsarán los subniveles. Entonces no esperamos. Presionó el interruptor de anulación. La escotilla se abrió con un silbido lento. El pasillo exterior era estrecho y estaba repleto de tuberías y cables aéreos. El polvo enturbiaba el aire y bailaba en los rayos de luz de emergencia. Se movieron rápidamente uno al lado del otro. Edwin llevaba un transpondedor portátil en una mano. Una baliza pirateada que avisaba de la inestabilidad del domo cada 60 segundos. Valerie ya no hizo preguntas. Ella siguió su ritmo, concentrada en cada paso. Su pierna protésica zumbaba silenciosamente debajo de ella, sensible y equilibrada. Por primera vez, no estaba calculando cada paso. La extremidad se sentía como suya. Giraron hacia el corredor 6B, donde una gran ruptura había dejado expuesta la pared del túnel de mantenimiento. Una maraña de escombros bloqueaba parte de la pasarela. Tendremos que escalar, dijo Edwin. No hay manera de evitarlo. Valerie no esperó. Ella examinó el bloqueo, encontró un camino y comenzó a moverse hacia arriba por la pila de escombros. Era irregular, con vigas viejas, tuberías y grupos de cables partidos, pero ella trepó rápidamente y eficientemente. Su agarre era seguro. Su pierna giró naturalmente. Ella no dudó en el borde. Edwin le siguió un segundo detrás. Cuando descendieron por el otro lado, aterrizaron en agua hasta los tobillos, fría y llena de químicos. Ella hizo una mueca cuando el líquido empapó sus vendajes térmicos. Ellos siguieron adelante. 2 vueltas después, el pasaje se estrechaba hasta convertirse en un hueco de escalera oxidado. Un panel de acceso roto colgaba de un lado. Edwin lo apartó con un gruñido y señaló hacia arriba. Esto conduce al puente de tránsito. Si eso todavía existe, averiguémoslo. Ella empezó a escalar primero. A mitad de camino la estructura crujió. Un trueno apagado resonó a través de la subestructura. Debajo de ellos, algo cedió. Un colapso sordo. Ella no se detuvo. Él tampoco. Aparecieron en un pasillo destrozado. Una larga claraboya recorría antiguamente todo el largo del techo, ahora fracturada. Los fragmentos de vidrio crujieron bajo sus botas. En un lado había un ascensor de carga abierto.
Más allá, una larga caída hacia la oscuridad. Edwin señaló. Nodos de puente a través de ese corredor. Pero si las células de energía explotan, caminamos, dijo. Él la miró. Su voz era tranquila. Cierto. Así que caminaron. El pasillo era irregular, inclinado por el cambio de presión. Salía vapor de válvulas rotas. Pasaron dos cuerpos. No se ven caras, solo contornos, hollín y aceite. Valari no se detuvo. Ella no estaba entumecida. Ella simplemente no necesitaba mirar. Edwin la miró. ¿Estás bien? No, dijo ella. Pero estoy funcionando. Él asintió. Fue la respuesta correcta. El puente apareció a la vista, medio derrumbado, pero transitable. Un extremo se inclinó ligeramente como una costilla doblada. Se arqueaba sobre un muelle de carga, ahora lleno de agua creciente. Las luces parpadeaban en el otro extremo, iluminando apenas el otro lado. A mitad de camino el suelo se estremeció. Valari se preparó. Grieta estructural. Muévete rápido pero estable. Edwin dijo, no corras, solo muévete. Llegaron a un punto medio cuando la viga de soporte detrás de ellos cedió. Todo el puente cayó medio metro. Valari perdió el equilibrio primero. Su prótesis se enganchó en un soporte expuesto. Ella cayó de lado, golpeándose fuertemente. Su brazo se topó con el borde. Valari, estoy bien. Vamos. Ella gritó. Edwin no lo hizo. En lugar de eso, se dejó caer sobre una rodilla, la liberó de un tirón y la puso en posición vertical. Corrieron juntos los últimos metros. No hay tiempo para pensar. El puente creció una última vez y se derrumbó detrás de ellos. Chocaron contra el suelo del otro lado, rodaron y se detuvieron bajo el arco de seguridad de un puesto de control derrumbado. Silencio, luego una lenta respiración ascendente de ambos. Ella lo miró. Su mano sangraba y tenía un corte superficial en la palma. Ella lo tomó sin preguntar y sacó un vendaje de su bolso. ¿Siempre eres tan terco?, dijo mientras vendaba la herida. Solo cuando alguien me dice que los deje atrás. Sus manos se detuvieron. Ahora ella lo miró fijamente, parada sobre su rostro, con la mandíbula apretada y el sudor corriendo por su cuello. Podrías haberlo hecho más rápido solo. Él la miró a los ojos. No lo entiendes, ¿verdad? No te saqué de esa cúpula. Caminaste. Ella tragó saliva. Su voz bajó. Tú construiste la pierna. Lo moviste, te caíste. Y te levantaste de nuevo. Eso no es mío. Algo le abrió un golpe en el pecho. Entonces la presión de los últimos 2 días, el silencio, la incredulidad, la esperanza no procesada la golpearon de repente. No pensé que volvería a ser esta persona, susurró. Nunca dejas de ser ella, dijo. Ella presionó el borde final del vendaje para cerrarlo. Se puso de pie y se agachó. Esta vez ella tomó su mano con firmeza. Avanzaron más profundamente dentro del perímetro de la estación. La siguiente cúpula todavía estaba intacta. Quizás no importaba. Ella caminaba con sus propias fuerzas. Y por primera vez desde que se incendió la Vista 14, Valari no solo estaba sobreviviendo. Ella se estaba moviendo hacia algo. La cúpula intacta estaba en silencio, demasiado en silencio. No hay viento, no hay alarmas resonantes, solo una quietud pesada de parada de emergencia. La poca energía que quedaba se estaba agotando. Las luces ambientales pulsaban débilmente en lo alto, parpadeando por la fatiga. Salía vapor de los respiraderos del suelo. Las paredes estaban manchadas de humedad. Edwin escaneó el mapa del cruce incrustado. En el panel del corredor. La mayor parte se había quemado, pero el cuadrante inferior izquierdo aún brillaba. Trazó una ruta con 2 dedos. Hay un pozo de acceso a la superficie 3 niveles más arriba. Si los estabilizadores aguantan, podemos atravesarlo y subir a la calzada exterior. Valari se apoyó contra un pilar, recuperando el aliento. No estaba sin aliento, no exactamente,
pero la adrenalina la estaba agotando, y el peso de la prótesis, aunque manejable, seguía siendo una pérdida constante. Necesitaremos máscaras de oxígeno si salimos, dijo. Tengo 2 en mi kit de repuesto. Uno es viejo, pero está limpio. Ella asintió. Se movieron a través del vestíbulo de acceso abandonado, esquivando una unidad de carga rota y un tablero volcado de placas solares destrozadas. La mayoría de los vendedores que trabajaban en esta cúpula ya habían huido o no habían logrado salir. ¿Qué pasa después de esto? Ella preguntó de repente. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila contra el zumbido de las luces de emergencia. Edwin no la miró de inmediato. Él siguió caminando. Encuentra una cúpula limpia. Empezar de nuevo. Instálelo en algún lugar con poco tráfico peatonal. Arregla las cosas. Construir extremidades para personas que no pueden costear unas adecuadas. ¿Y a mí? Preguntó ella. Se detuvo y se giró. Lo que tú quieras. Sales de aquí y es tu vida nuevamente. Las palabras me impactaron profundamente. No porque fueran románticos. Porque eran reales. Ella estudió su rostro, su postura tranquila, el peso sutil en sus hombros, la forma en que hablaba como si cada palabra ya hubiera sido pensada 2 veces. No esperas nada de mí, ¿verdad? Ella preguntó. No, no estás fingiendo no hacerlo. No. Ella miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Entonces, ¿por qué eso me asusta más que si lo fueras? Su respuesta llegó lenta pero clara porque nadie nunca te ha dado espacio para elegir. Ella no respondió. Ella no pudo. Ellos continuaron caminando. El pozo de acceso estaba sellado, pero solo parcialmente. El perno exterior se había fundido durante una caída de presión. Edwin logró forzar el panel hacia atrás con una palanca. Una breve ráfaga de luz con una linterna de mano. Detrás de ella había una escalera que subía 3 niveles en línea recta. Señaló su muslo. ¿Estás listo para esto? Ella asintió. Va a doler. Sí. Ella fue primero. Cada peldaño enviaba vibraciones a través de sus caderas. La prótesis se ajustaba con cada paso, microcalibrando el ángulo y respondiendo a la fuerza que entraba de sus nervios. Funcionó, pero dolió. Apretó la mandíbula, pero no disminuyó la velocidad. Cuando llegó a la escotilla superior, el sudor le corría por la espalda. Ella presionó el botón de liberación y empujó hacia arriba. La escotilla resistió y luego cedió con un chirrido de metal. Entró un aire frío. Ella se subió a una plataforma de metal expuesta al cielo de la superficie. Arriba había un color morado oscuro. Las nubes se arremolinaban en bandas bajas y espesas. El sol era una mancha a través de la neblina contaminante, proyectando una luz plateada sucia sobre los restos esqueléticos de las torres en la distancia. Edwin se acercó por detrás de ella. Se quedaron en silencio. Bienvenido de nuevo al mundo, dijo. Ella se giró lentamente. La vista no era bonita. No era limpio ni tranquilo ni nada de lo que solía soñar cuando estaba en uniforme, pero era abierto, libre, real. Su voz salió más firme de lo esperado. No quiero ir por caminos separados. Edwin la miró. ¿Seguro? No sé qué vendrá después, pero no quiero descubrirlo solo. Él asintió una vez. No es como un hombre que acepta una oferta. Como quien reconoce una decisión ya tomada. Se movieron hacia el borde de la plataforma. Abajo se encontraba el camino de tránsito elevado. Agrietado pero todavía en pie. Más allá de eso, un grupo de abots alimentados por generadores independientes. Allí parpadeaban pequeñas luces. Gente que todavía está viva, que todavía sobrevive. Ella respiraba lentamente. Su mano rozó la de él. Él no lo tomó. Aún no. Pero él no se apartó. Ellos caminaron hacia adelante. Juntos detrás de ellos, la advertencia final de presión de la cúpula comenzó a sonar apagada y distante. Más adelante, el viento era más frío, pero su pierna se mantuvo fuerte, y ella también.
Los abots en las afueras eran antiguos refugios modulares prederrumbados que alguna vez fueron utilizados por ingenieros de cúpulas. La mayoría habían sido abandonados hacía mucho tiempo, pero unos pocos parpadeaban con energía débil, sus luces exteriores parpadeaban como latidos lentos en el frío. Edwin los examinó rápidamente. 2 estaban claramente encerrados. Uno estaba completamente abierto, destrozado por los carroñeros. Pero la última cápsula 14B permaneció intacta, con la puerta sellada y la luz de señal parpadeando en amarillo. «Podría ser funcional», dijo. Valari no respondió. Estaba concentrada en su equilibrio y cada paso era deliberado. Su cuerpo estaba agotado, no por correr, sino por la resistencia. Cada movimiento le recordaba quién solía ser y lo que su cuerpo ahora estaba reaprendiendo. Edwin se acercó a la puerta de la cápsula y conectó un clip de derivación de su kit de herramientas. El bloqueo se desactivó después de 30 segundos. El sello siseó cuando la presión se igualó y la escotilla se abrió con un crujido. El interior era pequeño, una habitación estrecha con un generador de paneles de pared, una litera, un armario de almacenamiento y un hueco oxidado para sanitarios. Lo suficientemente limpio para descansar, lo suficientemente cálido para respirar sin máscara. Valari entró y finalmente se dejó sentar. Su espalda golpeó la pared de la cápsula y se quedó sin aliento, no por el dolor, sino por la liberación. Por primera vez desde que se activaron las alarmas de la cúpula, estas no estaban funcionando. Edwin cerró la escotilla detrás de ellos y comprobó el indicador de potencia. Calor interno estable. El aire es tenue pero seguro. Se quitó la capa exterior de sus envolturas térmicas debajo de ellos. Su cuerpo estaba tenso, más fuerte de lo que se había sentido en meses, pero todavía sanando. El tono violeta de su piel había vuelto a su brillo natural. La pierna protésica, ahora polvorienta y desgastada, aún brillaba débilmente a lo largo de las líneas grabadas del nombre de su unidad. Ella los recorrió con un dedo mientras él sacaba un paquete de raciones de su bolso. Él la miró después de unos momentos. «Estás temblando». Forzó una pequeña respiración, todavía tratando de comprender lo que había sucedido. Él se sentó en el suelo a su lado. Fueron 3 largos días. Se sintió como si hubieran pasado 3 años. Se hizo un silencio. Ahora, menos por cansancio, y más por algo que espera en el espacio entre ellos. Una especie de silencio que tenía peso. Ella se volvió hacia él. He dormido cerca de gente desde que perdí mi pierna. En los rincones de las literas, en los refugios de los carroñeros, en los callejones de los conductos, con cuchillos bajo la cabeza, siempre esperando que alguien me toque mal o que no me toque en absoluto. Tú tampoco lo hiciste nunca. No necesito que me deban nada. Dijo. Nunca. Eso es lo que no entiendo. Él asintió lentamente y luego preguntó, ¿qué quieres de mí? Su voz era plana, real, sin miedo, solo necesidad de claridad. Él miró hacia arriba, la verdad. Sí. Él la miró directamente. Quiero que descanses. Quiero despertar mañana y oírte moverte, ya quejándote de que tienes la pierna muy apretada. Quiero saber que saliste de ese lugar y regresaste a la versión de ti mismo que creías perdida. Y si quieres quedarte, no te detendré. Ella examinó su expresión. No había tensión en su voz. Sin intención en capas. Él no estaba actuando. No estaba tratando de demostrar nada. Él simplemente lo decía en serio. Ella se inclinó hacia adelante lentamente, presionando su mano contra su pecho. ¿No tienes miedo de mí? Ella preguntó. ¿Debería estarlo? Me has visto enojado, roto, sangrando. También te he visto pararte cuando tu pierna no debería haberlo hecho. Observa cómo sales de un pasillo que se derrumba. No me asusto fácilmente. Ella dudó. Su mano se deslizó hacia abajo, sin exigir nada, simplemente descansando contra su estómago donde sus músculos se tensaron debajo de la tela. Hace mucho tiempo que no elijo a alguien, susurró. Entonces elige, dijo.
Pero no porque tengas frío. No porque tengas miedo. Ella levantó la vista, ahora con ojos penetrantes. No tengo miedo. No de esto. Y luego ella lo besó. No había música suave, ni iluminación programada, solo la presión de la piel, el aliento cálido, manos que no agarraban pero estabilizaban, cuerpos inclinándose sin urgencia, como si estuvieran probando si la confianza podía soportar peso. Ella se apartó, solo un poco. No soy un regalo, dijo en voz baja. Lo sé. No quiero ser salvado. No lo eras. Se desvistieron lentamente. Nada teatral, solo práctico. Su envoltura exterior fue desprendida. Le quitaron la chaqueta, un brazo a la vez. Tenía cicatrices en las costillas. Ella no se inmutó. Su muslo estaba cubierto de cicatrices gráficas. Él no se quedó mirando. Se acostaron juntos en la estrecha litera. El espacio apenas los contenía a ambos. Sus cuerpos encontraron un ritmo no impulsado por la urgencia, sino por la presencia. Su toque no pidió. Ella no se disculpó. En el silencio que siguió, ella presionó su cara contra el hueco de su hombro. Su voz era áspera. No pensé que podría sentirme así otra vez. Eres un ser humano completo. Él dijo que siempre lo fuiste. Ella no respondió. Ella simplemente se quedó allí con el latido de su corazón debajo de su oreja y su mano apoyada sobre la curva del puerto del conector de su prótesis. Por la mañana la cúpula había quedado completamente en silencio. Pero se tenían el uno al otro y tenían aliento y eso era suficiente. Abandonaron la cápsula al amanecer. El cielo sobre Gord 7 estaba ligeramente menos despejado de smog. La luz, aunque pálida, atravesaba la atmósfera rota en rayas de plata limpia. Era la primera vez que cualquiera de ellos veía la luz del sol en días. Valari se movió con paso firme. Sin cojera, sin tropiezos en su paso. La prótesis se ajustó al terreno irregular con cada pisada. Su espalda estaba recta y sus hombros relajados. Edwin caminaba a su lado, con una cartera colgada del hombro y pasos tranquilos y silenciosos. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Más adelante, pasando una vía de tranvía de carga rota. El abaje descendía en dirección a las tierras secas. Una antigua zona de transferencia, ahora mayoritariamente arena, con cáscaras de transporte oxidadas y vallas rotas que marcan donde solía estar el límite de la civilización. Más allá estaba lo que Edwin llamó la zona limpia. Un pequeño asentamiento no oficial cerca del borde del antiguo perímetro del Domo 2. Electricidad, agua y lo más importante, autonomía. Allí nadie era dueño de nadie. Nadie te rastreó si podías trabajar. Te quedabas. Mientras caminaban, Valari miró hacia un lado. ¿Les avisarás cuando lleguemos allí? Que soy un solucionador de problemas. Eres mi compañero. ¿Te refieres a asistente? No, compañero. Ella sonrió. Y así, sin más, asintió. Así como así. Llegaron al borde del acantilado alrededor del mediodía. Desde allí, el asentamiento apareció a la vista. 30 o 40 unidades distribuidas a lo largo de la cuenca de roca plana. Los colectores solares parpadeaban desde los tejados. De algunas chimeneas se alzaban columnas de humo. El olor del metal tratado térmicamente flotaba en el viento. Edwin comprobó la carga de su transpondedor y luego lo guardó. Debería llevarnos otra hora. Valari no respondió de inmediato. Ella miró su pierna, luego sus manos, luego a él. «Sabes que no estoy arreglada», dijo en voz baja. «No te estoy pidiendo que lo seas. A veces todavía me estremezco. Me congelo cuando oigo el silbido de la maquinaria. Me despierto listo para luchar. Sé que no te importa». Él se volvió hacia ella. «Me importa que seas honesto. Eso es todo». Ella dejó que eso se instalara dentro de ella. El viento se levantó ligeramente. Se ajustó más la capa exterior alrededor de la cintura y dio un paso adelante nuevamente. Esta vez no se trata de seguir, sino de liderar.
Cuando llegaron al puesto de control exterior del asentamiento, el polvo cubría sus botas y el sudor les perlaba el cuello. Una mujer en la puerta revisó su equipo. Sin escáneres, solo ojos. «¿Ustedes dos huyen de algo?», ella preguntó. Edwin respondió primero. «No, corriendo hacia algo». La mujer sonrió y les hizo un gesto para que pasaran. La primera persona que encontraron dentro fue un niño al que le faltaba un brazo a la altura del codo. Miró la caja de herramientas de Edwin y señaló. «¿Arreglas cosas?». Él preguntó. «A veces», Edwin decía, «puedes arreglar a la gente». Edwin miró a Valerie. Ella respondió en su lugar. «Sí», ella dijo que puede. Al caer la noche, les habían ofrecido una unidad compartida, pequeña pero privada, con una cama de plumas, acceso básico a la electricidad y vistas a la cresta. Más tarde, cuando el sol estaba bajo y las luces del asentamiento parpadearon, Valerie se sentó en el borde de la cama, mirando el horizonte. Edwin estaba cerca, desempacando su equipo. Ninguno dijo mucho. El silencio ahora era cómodo. Finalmente, ella habló. «¿Todavía me quieres aquí?». La miró como si ella hubiera preguntado si era necesario oxígeno. «No te traje hasta aquí para dejarte atrás». Su voz bajó. «No me trajiste a ninguna parte. Yo caminé». Él sonrió. «Una cosa rara». «Entonces quédate», dijo. «No porque lo necesites, sino porque lo quieres». Ella se puso de pie, caminó hacia él y puso sus manos a ambos lados de su pecho. Sus dedos se curvaron en la tela de su camisa. Sí. Esta vez su beso fue más lento. Familiar. Sus manos se movían sin tensión. Ya no era cuestión de supervivencia. No fue trueque. Fue sencillo. Ella lo quería ahora. Esa noche, en la habitación tranquila bajo un techo funcional, ella yacía a su lado, con los ojos abiertos. «Me siento yo misma otra vez», dijo. «Nunca dejas de ser tú», respondió. A la mañana siguiente, ella se despertó antes que él. Ella salió descalza, con la prótesis zumbando suavemente bajo su rodilla, y se quedó parada en la cresta sola. El aire era frío, real, y por primera vez desde la visión 14, no se sentía simplemente como alguien que había escapado de la muerte. Se sintió como alguien que había encontrado su vida de nuevo. Ella se volvió hacia la puerta donde Edwin ahora estaba observándola, medio vestido, con café en la mano y el rostro tranquilo. Ella caminó de regreso hacia él. Sin cojera, sin vergüenza, solo elección. El día empezó lento, tranquilo por una vez, en el mejor sentido. No hay alarmas, ni viento que corte las cúpulas agrietadas, solo el murmullo bajo de las herramientas que se utilizan unos cuantos edificios más allá y el sonido de las rejillas de ventilación que exhalan aire cálido a través del pasillo exterior. Valerie estaba parada frente al espejo dentro de su unidad compartida. La luz de la mañana atravesaba la pared y golpeaba su piel en líneas largas y suaves. Tenía una toalla enrollada alrededor del pecho y otra alrededor de la cintura. Su cabello, todavía húmedo por el lavado, colgaba en mechones blancos enredados que le rozaban la clavícula. Edwin estaba afuera ajustando uno de los paneles solares en el techo. Él no tenía prisa. Ninguno de los dos lo hizo más. Hoy no se trataba de supervivencia. No se trataba de salir de un mundo roto. Se trataba de café, de caminar por el puesto avanzado sin pensar en cada paso. Sobre engrasarse los dedos por arreglar un calentador roto. Sobre intercambiar una comida cocinada por una radio vieja que Edwin inmediatamente comenzó a recablear solo por diversión. Comieron juntos al borde de la cresta, sentados en dos cajas de suministros apiladas. La cuenca de abajo se extendía amplia y tranquila. Otros colonos se movían en la distancia, ahora rostros familiares. Ya nadie miraba a Valerie como si estuviera rota. Nadie preguntó por la pierna. Ella era solo una parte de este lugar. Cuando el sol se puso detrás de las rocas lejanas y la temperatura comenzó a bajar, ella se puso de pie y se estiró.
Sus músculos ya no le dolían como antes. La prótesis no rechinaba ni se arrastraba. Se movió con ella, equilibrado, hermoso. Al volver al interior, se puso una túnica gris fina, holgada, sin mangas y lo suficientemente larga para rozar la parte superior de su muslo. La tela sintética se adhería a los lugares donde su cuerpo se curvaba, captando la luz con cada movimiento. Se dejó el cabello suelto y lo dejó secar naturalmente. Edwin estaba inclinado sobre el mostrador, leyendo uno de los viejos registros de mantenimiento que alguien había rescatado. Cuando ella entró, él miró hacia arriba. Ella no dijo nada, simplemente caminó hacia él y colocó su mano en la parte baja de su espalda. «Me has estado observando todo el día», dijo. Cerró la tableta. «Me gusta lo que veo». Ella se puso delante de él. «Quiero compartir algo más que un refugio esta noche». Edwin se enderezó lentamente. Sus ojos no se posaron en su cuerpo. Primero la miró a la cara. Siempre su cara. «¿Estás segura?», preguntó. «No te ofrezco nada», dijo ella. «Estoy eligiendo. Porque te deseo y porque confío en ti». Levantó la mano y le acomodó un mechón de pelo blanco tras la oreja. «Entonces ven aquí», dijo en voz baja. Ella se acomodó en sus brazos sin dudarlo. Su beso fue más lento que la última vez, menos por necesidad, más por conocimiento. Tocándose, no como desconocidos buscando consuelo, sino como personas que finalmente se sentían lo suficientemente seguras como para ser suaves. Sus manos se deslizaron por su espalda, las yemas de los dedos trazando las líneas de tensión en su piel. Se arqueó contra él, sintiendo cómo crecía el calor entre sus cuerpos. No rápido, ni apresurado, solo constante. Cuando la guió hacia la cama, se detuvo, desenvolvió la tela de su cintura. La pierna protésica quedó expuesta ahora, una aleación suave y mate que reflejaba la luz, aún grabada con su nombre. Su unidad, su historia. Observó su reacción. Él no se inmutó. Pasó los dedos por la costura de la prótesis donde se unía a su muslo. Suavemente, con cuidado, luego bajó hasta que su mano tocó la suave piel sobre la cavidad, su punto más sensible. Ella jadeó. «No tienes miedo de tocarla», susurró ella. «No tengo miedo de ninguna parte de ti», dijo él. «Hiciste tuya esta pierna. Es hermoso como el resto de ti». Se le hizo un nudo en la garganta. Se subió a la cama, guiándolo con ella, el peso de su cuerpo asentándose sobre el de ella. Una de sus manos permaneció sobre su hombro. La otra se deslizó por su pecho, sus cuerpos presionados piel contra piel, cálidos, firmes y pacientes. Cuando la penetró, fue lento, profundo, no cauteloso, sino deliberado. Su respiración se entrecortó, no por el dolor, sino por el peso, por la sensación de ser vista completamente, completamente sostenida. Sus caderas se ajustaron, su pierna se trabó suavemente en su lugar, zumbando levemente bajo ellas. No interrumpió su ritmo. Se convirtió en parte de él. Se movió con él, no a pesar de la prótesis, sino con ella. La sostuvo, la asentó, le recordó lo lejos que había llegado, lo que se había ganado, lo que había elegido. Sus cuerpos se movieron en silencio al unísono. Sin palabras, solo aliento y pequeños sonidos, piel rozando metal, latido contra latido. Más tarde, yacían juntos bajo una sola manta. Su cabeza descansaba sobre su pecho, una pierna sobre su cadera, la prótesis zumbando débilmente al borde de la quietud. Él recorrió su columna con los dedos. «¿Te sientes diferente ahora?» «Soy diferente ahora», dijo ella. «Pero sigo siendo yo y tú sigues aquí», dijo él. Ella asintió. «Y no me voy».